Amigos de RTV Lima, estamos acá en el Jockey Club y nos hemos trasladado hasta acá para llevarles a ustedes las incidencias de lo que es la Conferencia de las Partes, más conocida como la COP20. Precisamente en el marco de esta cita importante se realiza también Voces por el Clima, una feria a la cual pueden asistir todo el público de nuestra ciudad. ¿Cómo dices? Mejor esta, la segunda. El cambio climático constituye realmente una amenaza para la vida en el planeta. Por eso, desde el 1 de diciembre y hasta el 12, Lima es sede de una reunión de la Conferencia de las Partes, más conocida como COP20. En el marco de este importante certamen también se realiza Voces por el Clima, una feria, un sitio de encuentro donde todo el público de Lima se ha movilizado para conocer precisamente sobre este fenómeno del medio ambiente y cómo hacerle frente. Estamos precisamente en el stand del Instituto de Investigación de la Amazonía, de la peruana, con el biólogo John del Águila Vázquez, para que nos cuente a ver de qué exactamente. Acá vemos que se habla de millones de los bosques que hay en nuestra Amazonía, claro, y que eso puede generar, digamos, dinero para el país, para el desarrollo. ¿Es cierto de qué exactamente, a qué se dedica el Instituto de Investigación? Sí, el Instituto de Investigaciones tiene varios rubros, varias áreas. Uno de los rubros precisamente es la parte uno de los programas que maneja el instituto es el programa de bosques. ¿Qué se ha avanzado sobre eso? Bueno, en el programa de bosques, específicamente en los estudios del ciclo de carbono, ya tenemos varias publicaciones, tenemos varios resultados de bosques típicos de la Amazonía peruana, específicamente de la Amazonía de Loreto. ¿Eso significa se pueden salvar de esos bosques? En realidad, lo que nosotros hacemos es generar una herramienta de conservación de bosques, es decir, normalmente de bosques que se saca madera, se saca frutos, se caza animales. O sea, entre todos los servicios que tiene el bosque, el asunto de la capacidad de almacenamiento de carbono que tienen los bosques es un servicio más. Es decir, es un instrumento más que serviría para la conservación de estos bosques. ¿Y hay un estimado de cuánto de carbono tendrían los bosques? Claro. Bueno, aquí precisamente estamos en estos stands, tenemos la cantidad de 53.4 millones de hectáreas de bosque amazónico, ¿ya? Y de estos 53.4 millones de hectáreas, por hectárea se estima que hay 167.6, es decir, 168 aproximadamente toneladas de carbono por hectárea, almacenadas solamente en los árboles que están por encima del suelo. Entonces tenemos una cantidad bastante alta de carbono almacenado. Hay una publicación del MINAM que habla sobre 6.000 millones de toneladas de carbono almacenadas en todo el Perú, en todos los bosques de Amazonía, de todos los bosques del Perú, no de Amazonía. No todo, sí, en términos generales. Claro, habla como 6.000 millones. Ese es el valor que se tiene para el Perú, es un valor publicado por el MINAM. Sí, y de esa cantidad de bosques, 53.4 millones de hectáreas son bosque amazónico. Y en bosque amazónico tenemos en promedio 168 toneladas de carbono por hectárea. Aquí en este stand lo que nosotros mostramos es la diferencia entre bosque de altura y bosque de pantano. ¿Cuál es la diferencia eso? ¿Qué pasa? Los bosques de altura son los bosques que nunca se inundan. Y en Amazonía estamos sujetos a un periodo constante que se conoce como el pulso de inundación. Es decir, hay una época donde las inundaciones son normales y una época donde es más seco. Que es lo que se conoce como creciente y vaciante. La creciente es cuando llueve más y los ríos crecen, el nivel de los ríos crecen, y la vaciante es cuando llueve menos y el nivel de los ríos disminuye. Entonces, los bosques de altura son aquellos bosques que nunca están influenciados, nunca se ven inundados, están libres de inundación. En cambio, los bosques sobre pantano o los bosques inundables, aquí están bosques inundables o bosques sobre pantano, los bosques inundables son aquellos bosques que están sometidos a inundación en alguna parte del año, durante un periodo del año. Por ejemplo, los bosques inundables pueden estar inundados
3 a 6 meses al año. Mientras que los bosques de pantano están inundados todo el año. ¿Ya? Entonces existe una diferencia fisiológica, ecológica entre estos tipos de bosques, ¿no? La diferencia que mostramos aquí en términos de carbono, lo interesante es que aquellos bosques de altura almacenan mayor cantidad de carbono en los árboles, ¿ya? Mientras que los bosques sobre pantano almacenan mucho mayor cantidad de carbono en el suelo. ¿Por qué? Porque están inundados todo el año, y al estar inundados todo el año, si se cae una hoja, si se cae un árbol, el proceso de descomposición es más lento. ¿Pero tienen el mismo valor? No. ¿Económico no? El valor económico, en realidad, los bosques sobre pantano tienen mayor cantidad de carbono que los bosques de altura. Y si eso lo trasladaríamos a valores económicos, bajo una negociación equitativa, se podría decir que los bosques sobre pantano generarían más ingresos que los bosques de altura. Estamos aquí con Karina Pinasco, de la Amazonía. Justamente es una bióloga experta en todo lo que es esta temática, y aquí estamos en Articulación Regional Amazónica. Es un movimiento, un colectivo. ¿De qué se trata exactamente? Bien, estás ahorita en el stand de la campaña Amazonía Corazón del Mundo, que está siendo impulsada por la Articulación Regional Amazónica, que es un colectivo que reúne a 54 organizaciones de 7 países amazónicos, que estamos preocupados por lo que sucede en este bioma tan importante del planeta, y porque creemos además de que el futuro climático del planeta depende de la Amazonía. Esta campaña se basa en temas científicos del artículo o el estudio de Antonio Nobre, que es un científico reconocido en Brasil, donde nos revelan los 5 secretos de la Amazonía, ¿no? Son 5 secretos muy valiosos y de una forma tan sencilla explicada. El primero de ellos tiene que ver con los chorros verticales. Los chorros verticales son la capacidad que tienen los árboles de retar a la gravedad y comenzar a subir, impulsar agua hacia la atmósfera. Se dice que cada árbol tiene más o menos 1000 litros de agua que bota a la atmósfera por día. Luego tenemos el secreto del polvo de la azada, que es un secreto súper interesante, porque las hojas lo que tienen son micromoléculas que se juntan con el oxígeno en el aire, que se desprenden, que se juntan con el oxígeno del aire, para luego juntarse con las nubes y hacer de que en la Amazonía llueva siempre, que son lluvias benéficas y que genera siempre vida y le da toda esa belleza y esa gran cobertura que tiene. El tercer secreto es lo que llaman la bomba biótica de la humedad, que es la capacidad que tiene toda esa humedad, transportarla a través de los vientos muy fuertes en los Andes y después retornarla, y la capacidad que tiene de evaporar mucho mayor cantidad que el océano en superficies similares, ¿no? El cuarto son los ríos voladores, ¿no? La capacidad que tienen los ríos aéreos de trasladar, exportar el agua más allá de la Amazonía. Estamos hablando de Argentina, en zonas donde debería haber desiertos, se concentran como zonas que no son desérticas, sino muy productivas. Y el quinto secreto es el escudo contra huracanes. Es un excelente, el dosel de los árboles lo que hace, porque la zona donde estamos debería ser una zona tropical llena de huracanes, no es porque lo que hace es el dosel mismo, lo frena. Los árboles lo que hacen es frenar la violencia de estos vientos de manera que amortigua. Exactamente. Entonces, ustedes como ingenieros lo entienden perfecto. Son excelentes, naturales muros de contención. Entonces, la importancia de la Amazonía está graficada de esta manera, y creemos que el futuro del planeta depende de lo que suceda con la Amazonía, y por eso esta campaña está en miras al 2021 a París, y esperamos que el bioma amazónico sea considerado para la conservación y para la generación de nuevas economías que resguarden a la Amazonía en los acuerdos vinculantes de París 21. Aquí estamos en una casa muy original, que todos pensarían que es de ladrillo, pero miren el material que se ha utilizado. Es un material popular, de uso muy común en las zonas rurales de nuestro país, en la sierra o en la costa. Para el efecto, vamos a conversar con 2 arquitectos que son los impulsores del Instituto de Vivienda de la Universidad Particular San Martín de Porres, que ellos nos van a explicar los avances que hay hasta el momento, cómo es este uso, cómo podemos promover este tipo de viviendas. Muy bien, acá estamos con el arquitecto de ascendencia o de origen marroquí, francés, franco-marroquí, y el arquitecto Jans, también de ascendencia francesa,
con quienes, repito, vamos a abordarlos. A ver, ¿de qué se trata? ¿Cómo es este proyecto? ¿Qué es? ¿Qué bondades? ¿Qué es lo que el aporte que han hecho ustedes desde cuándo está en funcionamiento el instituto? Muy buenas noches y gracias por la invitación. Y bueno, esa casa que estamos conociendo hoy en día es un prototipo de vivienda que hemos presentado en un concurso nacional promovido por el Ministerio de Vivienda que se llamó Construye para Crecer en 2013 y que ha recibido el primer premio, primer puesto en su categoría en la selva, ¿no? Está implementando materiales alternativos, ecoamigables. Es una vivienda sismo resistente económica, en el cual quisimos promover finalmente el uso de materiales sostenibles como lo es el bambú. Y acá pueden ver finalmente los ambientes que estamos proporcionando para una familia, para que pueda vivir de forma digna, contando con todos los servicios. Para esa oportunidad, como estamos dentro de la COP, una feria, no hemos implementado todos los espacios con todos los servicios, por lo tanto tenemos videos que demuestran ahí planos de cada espacio como puede ser amoblado. ¿Cuántos metros cuadrados tiene esta casa, por ejemplo? Esa casa cuenta con 85 metros cuadrados y unos 100 útiles y unos 105 metros cuadrados de superficie techada. ¿Y de 2 plantas? De 2 plantas, correcto. ¿Y cuál es su costo? El costo, dependiendo de la zona, va variando. Obviamente, si estamos alrededor de unos 60.000 soles aquí en Lima. Pero la idea de esta casa que están viendo acá, en verdad, es una casa que está pensada como progresiva. La idea, en verdad, es que se puede hacer en la primera mitad de esta casa, un solo módulo, que entra justamente dentro de los bonos de techo propio, que era la base del concurso, ¿no? Hacer alternativas para la vivienda social de techo propio de los bonos de fondo de vivienda. Y después se puede duplicar esa casa con la misma estructura, uniéndose en los techos y creando ya los 85 metros cuadrados de los cuales estamos hablando al principio. Claro, esta es una suerte que si nos remontamos unos años atrás, se llamaban los núcleos básicos, y se sentaban algunas bases. La base es 30, así es. Densidades. La diferencia es que nosotros, la propuesta que tenemos acá no es de crecer verticalmente, lo que se suele hacer, ¿no? Nosotros proponemos de frente una casa de 2 pisos que nos permite controlar totalmente la parte estructural de esos 2 pisos y más bien ofrecer la posibilidad a la gente después de crecer horizontalmente al costado con la misma tipo de estructura, ¿no? Para tener un control un poquito de la autoconstrucción. Sabemos cómo es, ¿no? El tema de la autoconstrucción, los pisos que van subiendo, a veces es creador de mucho riesgo frente a sismos principalmente, ¿no? Ustedes emergieron, digamos, acá en nuestro país a través de la San Martín, esta universidad particular, a raíz del terremoto en el sur peruano, Pisco. Bueno, ¿es así o bueno, cómo empezaron? Nuestra labor dentro de la universidad y impulsando el Instituto de Vivienda, Urbanismo y Construcción ha iniciado a raíz exactamente del terremoto que arrasó el sur Chico, ¿no? En el 15 de agosto de 2007 y con nuestros socios, ¿no? que han sido el CEAS, la Comisión Episcopal de Acción Social, que ha financiado los diversos proyectos que podemos conocer. Ahora vamos a conocer desde sus inicios y cómo se ha avanzado hasta el momento. A ver, explíquenos. Acá, por ejemplo, el primer proyecto que les podemos presentar es la iglesia de la Compañía de Jesús, que se construyó en Pisco. Esta iglesia fue totalmente arrasada por el terremoto. Es una iglesia muy bonita de adobe, pero que se destruyó totalmente. Y nos propusieron hacer una construcción temporal ahí. Y nosotros dijimos, mejor invertimos un poquito más y con bambú hacemos una construcción sismo resistente que podría volverse un poco una vitrina de cuáles son las posibilidades de este material. Acá, miren, todo es bambú, toda esa estructura. Ahorita eso es uno de los edificios colectivos públicos más grande del bambú. Es totalmente emblemático y para nosotros era muy importante empezar por este proyecto porque eso nos iba a permitir comunicar sobre el material, porque una iglesia es un lugar donde se puede reunir la gente y para que la gente empiece también a... Claro, es un lugar de concentración. De concentración, de fe y también la idea... La fe dice que mueve montañas.
Así es. Y además la idea era ahí de que crear por fin un espacio en Pisco donde la gente pueda reunir, porque todas las iglesias de Pisco han sido dañadas durante el sismo. Ni una era utilizable después del sismo. Esta es la primera, entonces. Esa es la primera que se reconstruyó. Y luego se ha avanzado. Un elemento principal que nos orientó a utilizar ese material, que es liviano, flexible, ¿no? Sí, que hace finalmente, proporciona un sistema constructivo sismoresistente, es la poca capacidad portante que tiene el suelo de Pisco, 0.7 kilogramos por centímetro cuadrado, además de la napa freática presente a menos de 1 metro. Eso hace que edificaciones pesadas no son recomendables en esa zona. Es licuefacción. Por eso orientamos nuestro diseño hacia un material de ese tipo, ¿no? Claro. Más liviano, más flexible. Y por supuesto, este material, además de ofrecer, digamos, técnicamente una respuesta, es una forma de construir mucho más ecoamigable. Y además es un recurso local, ¿no? Así que acá hemos utilizado bambú de productores peruanos, de zonas que a veces son muy pobres, y el bambú, la idea es justamente enseñar que puede volverse un recurso, una alternativa económica para las comunidades. ¿Y qué se ha hecho, por ejemplo, para evitar, digamos, el fuego? Para prevenir más que evitar. En verdad, primero, antes de todo, este bambú, lo importante decir al principio es que ha sido inmunizado. Es un bambú que ha sido tratado dentro de una poza con sales que permite protegerlo de los ataques, de la polilla principalmente en la costa, que es un tema clave. Por eso acá hemos dicho, vamos a tratar todo ese bambú para que esa iglesia se vuelva permanente. Y de hecho invitamos a la gente a ir a visitarla, porque es una iglesia abierta a todo el mundo, para ver qué tipo de ambiente se ha logrado ahí. Además sirve como modelo, desde luego. ¿Y cuántas viviendas ya se han hecho con este sistema? Bueno, en el momento de la reconstrucción, en apoyo a los damnificados, hemos apoyado a las familias con ese modelo. ¿Con este modelo? Unos 54 módulos de vivienda que se han proporcionado a las familias, ¿no? Acá podemos ver cuál es el modo de construir. Los paneles los hemos prearmado en ese espacio que es la maestranza, que ahorita los vamos a comentar. Esa maestranza nos permite finalmente garantizar el producto final, ¿no? Ustedes capacitamos la mano de obra y le enseñamos tanto la parte teórica como le inculcamos la manera como deberían utilizar el material como sistema constructivo. Luego ya prearman los paneles, que son luego ya transportados en situ y montados con el apoyo de las mismas familias, que finalmente es el aporte de mano de obra no calificada. En cuanto a las bases, ¿utilizan concreto o todo? Sí, correcto. La base es o cementación armada o el sobrecimiento en algunos casos que tuvimos que armar para finalmente garantizar ese diafragma en su base para soportar la casita. Bueno, la cementación varía mucho en función del suelo del lugar, ¿no? Es lo mismo que cualquier otra construcción. Claro, hay que hacer un estudio de suelo y en función del estudio de suelo se va haciendo la cementación. Ahorita lo que es muy importante decir es que a raíz de esta experiencia se realizó un trabajo para realizar la norma de construcción sismo resistente en base a bambú, la E100, que desde 2012 está publicado en el Reglamento Nacional de Construcción. Así que ahora los ingenieros están con todos los datos necesarios para poder hacer el cálculo estructural de una edificación con bambú. Y esta norma permite justamente de realizar edificación de cualquier tipo, que sea vivienda, oficina, de recreo, de hasta 2 pisos. Es bastante hermoso, digamos, y bien aprovechable el espacio, ¿no? No tiene nada que envidiar de una construcción tradicional. No, más bien nosotros estamos tratando de diseñar una arquitectura que se adapte a un modo de vida, que se adapte a un clima. Nosotros ahorita justamente estamos desarrollando nuevos modelos de vivienda social para el norte del Perú, que es uno de los más vulnerables al cambio climático. La arquitectura tradicional del norte de Lambayeque son techos planos. Y eso crea muchos problemas ahora con el cambio climático. Hemos hecho un estudio de vulnerabilidad justamente con el INVAR en el norte del país, detectando todos los
fallas típicas y todas las cosas que hacen que las viviendas, el hábitat no está adaptado a los cambios y al fenómeno del niño, ¿no? Que es un fenómeno cíclico que puede ser muy arrasante. Así que estas propuestas de vivienda ahorita justamente están tomando en tema todos estos componentes para proveer a la población soluciones mucho más adaptadas a su contexto. Porque no hay que copiar lo que se está haciendo en Lima, en las otras regiones, porque estamos en otro, de acuerdo al clima, de acuerdo a la cultura y de acuerdo a los recursos locales. Porque también el transporte, cuando se transporta, encarece y además es una fuente de emisiones de carbono. Si utilizas materiales locales, disminuyes justamente todo este desgaste de energía en el transporte. Eso sí quiere decir que así como utilizamos el bambú, podemos utilizar la madera. Pero por supuesto. No, nosotros no hemos utilizado solamente el bambú en nuestros proyectos, ¿no? Nosotros estamos promocionando el bambú porque acá en el Perú está acá. Es un material subutilizado que tiene muchísimo potencial, que se va a volver poco a poco el material del siglo XXI. Eso lo sabemos por sus características físico-mecánicas y sobre todo porque es altamente renovable. Un bosque de madera hay que esperar 20, 25 años como mínimo para volver a sacar. Mientras el bambú es anual, es hierba, es una gramínea. Así que es un pasto que se va cortando poquito a poquito y todos los años se va sacando tallos y es un negocio que puede volverse muy sostenible. En la construcción es conocido como el acero vegetal, justamente por su resistencia a la tracción. Nuestro amigo, el arquitecto muy famoso que es Simón Vélez, que vamos a tener el honor de tener su presencia aquí en Perú, el 5 va a dictar una charla, lo llama el bambú es un elemento sismo indiferente, o sea, ya no es sismo resistente, sino indiferente. Eso que por su flexibilidad. Sí, hemos escuchado. Es interesante, ¿no? Porque aquí les invito de todo modo a ver al paseo sobre otros proyectos que hemos presentado en el concurso. Este es RTV SIC, el canal del ingeniero, presentando una casa modelo hecha a base de bambú. Ese ha sido otro proyecto que presentamos y que obtuvo el segundo puesto en el mismo concurso, en la misma categoría, pero en la ubicación costa. Este año hemos participado en el mismo concurso Construye para Crecer, el ciclo. En la costa, región costa, nada más que por el clima, porque en general... ¿En qué departamento me refiero? No hubo, por la zona norte, sí. Acá tenemos otro proyecto que hemos presentado este año, también premiado como el proyecto más ecológico. Siempre la propuesta viene acompañada de una ilustración cómo se podría generar un sistema urbano ecoamigable con ese mismo modelo. Además de una descripción finalmente de todas las bondades tanto del material como del espacio, ¿no? Con una buena ventilación natural, una iluminación natural. RTV SIC, el canal del ingeniero en COP 20.